Saludos cordiales, muchas gracias por estar nuevamente acá en Conversando con Rey Cato. Yo soy el Cato Salazar y es por eso que hoy les damos la bienvenida. Muchas gracias a la marca Televisión que siempre nos da esta apertura para sacar y para poder relucir todo lo que la Tacunga nos ofrece. En este caso está con nosotros ya Eduardo Cásola, él es un personaje ya de acá de la Tacunga. Con quien vamos a conversar acerca de lo que estuvimos viviendo y vamos a seguir viviendo lo que son las fiestas de independencia de nuestra querida ciudad. Son 199 años y es por eso que hemos invitado a Eduardito. Muchas gracias a Fútbol Times que siempre nos apoyan, a Producciones La Mar, Freddy Cangui. Eduardito, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches con ustedes y con la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Muchas gracias por estar acá, nuevamente ese agradecimiento. Estamos también en YouTube. Queremos agradecer a nuestro buen amigo Walter Osorio también de Confecciones Sorín. Eduardito, antes de comenzar, antes de entrar en materia, quisiéramos conocer quién es Eduardo Cásola. La tacungueña de cepa, me imagino. Es una persona que nació en La Tacunga en la década de 1950, en una de las esquinas que rodean el Parque Vicente Olo, en la casa de mis padres, que ahora es propiedad del Banco General Rumiñahui. Ya, ok. Ahí vi la luz, como todos mis hermanos, y desde ahí he seguido viviendo en mi ciudad. Solamente me ausenté de ella por la universidad y he regresado a La Tacunga. Aquí me casé, formé mi familia y así es la vida. En la casa donde usted me dice había un almacén del señor Almeida, me parece, ¿no? Sí, un tiempo estuvo un almacén de libros del señor Almeida. Ya. Bueno, en esa casa, de lo que yo recuerdo, en la calle Quito, al lado del zaguán, estaba la sastrería del maestro Néstor Gómez Gines. En el almacén de la esquina, ahora entrada al Banco General Rumiñahui, arrendaba Sara Simón con su almacén de telas. Oh, ya. Al lado, ya en la calle Padre Salcedo, teníamos el taller del maestro Miguel Rosero, sastre también, y luego después del maestro Pila Tassig, peluquero, y del maestro Moisés Marín, peluqueros. Ah, ya. La calle Quitos tenía otro nombre, ¿no? Bueno, siempre fue la calle Quito, pero desde que se hizo la nomenclatura de calles y plazas de la ciudad, más en la época colonial y en principios de la República, un tramo de esa calle se llamó Calle de los Judíos. Calle de los Judíos, ¿qué particularidad? ¿Por qué el Calle de los Judíos? ¿Usted? Porque parece que habían comerciantes de esa etnia. Ah, ya, ok. Que tenían la bobolina baratas, me imagino. Bueno, ellos no, los árabes vendían la bobolina barata. Ya. Más arriba de mi casa, en la casa que fue del ingeniero Alfonso Velasco, tenía el almacén de Casimires, Jorge Baduy. Ah. Jorge Baduy era un libanés, ya, que tenía ese negocio, y un poco más al frente vivía, un poco más arriba y al frente, vivía otro libanés, el señor Jorge Sabá. Ya. ¿De cuyos descendientes todavía hay acá en La Tacunga? Claro, claro. Bueno, la casa de ellos ahora está en poder del yerno, ¿no? De Rafael Cajiao, oh, ya, que se casó con Ana Saba Moscoso. Lamentablemente ella falleció, pero las hijas de ellos ya no viven aquí, viven en Quito. Ah, están en Quito. Y una de ellas, la mayor, Alejandra, entiendo que está en Bélice. Ah, ya. Es de los que han emigrado de acá, pero muy pocos son los latacungueños que nos hemos quedado, Eduardito. Sí, los latacungueños de La Tacunga, creo que somos pocos. Deberíamos formar, creo yo, la Asociación de Latacungueños Residentes en La Tacunga. Residentes en La Tacunga, vaya particular. Por favor, vamos a brindar con esto. Yo suelo decir que este es el suero de la verdad, así es que vamos a hacer otras preguntas, creo, al Eduardito, de la niñez y la adolescencia, creo yo. Muchas gracias y salud. Salud. ¿Cómo fue la niñez de Eduardito Cásola? Mi niñez, ¿qué es lo que más recuerda? Muy tranquila, en una ciudad en donde se podía caminar sin problemas, en donde el sentido de vecino era muy importante.
Todos se conocían. Todos nos conocíamos, todos nos respetábamos Se cuidaban. y los mayores cuidaban a los niños, ¿No? ¿no? En nuestra época de niñez, el estudio en las escuelas era muy común, muy tranquilo, con 2 jornadas, una matutina y una vespertina. Ah, ya. Y salíamos de las escuelas con los tradicionales rangos, que no eran más que formaciones de 2 en línea, Ajá. de acuerdo a la posición de la escuela y a la zona en donde habitaba el estudiante. Ok. Entonces, por ejemplo, en mi escuela La Salle habían 3 rangos: el que se iba al sur, el que iba por el centro, por el Parque Vicente León, y el rango del norte. Ajá. A mí me tocaba el rango del centro. Ah, centro. La Tacunga de antaño, ¿cómo era? En lo que estamos hablando ahora, lo que es fiestas, por ejemplo. Bueno, las fiestas eran mucho más sencillas, ¿no? Desde la década del 60 empieza más bien a formarse una organización barrial que hacía fiestas en barrios. Antes de eso, pues las fiestas de la ciudad solamente se celebraban con la sesión del Consejo Municipal por el 11 de noviembre y no habían festejos así callejeros. Ah. Desde la década del 60 empieza esta idea. ¿Verbenas y todo esto? Sí, empieza esta idea. Recuerdo que en el barrio centro, los amigos hablemos de Lechuquín Hidalgo, Carlos Guerrero, el Puntón Aguirre, Milton Araujo, todos ellos en una ocasión cerca del 11 de noviembre sacaron las mesas del restaurante que tenía Esther García, en la casa que fue de Gonzalo Pazmiño, en la calle Padre Salcedo, y sacaron la rocora a la calle e invitaron a los más viejitos del barrio a jugar 40. Ah, En el lado posterior de la calle, digamos en el lado de la calle Padre Salcedo que da hacia la Belisario Quevedo, había el Salón El Bambi, de un señor Héctor Ibarra. Él también imitó esa cosa, sacó las mesas de su local a la calle y se armó una especie de fiesta. Entonces desde ahí se organizaron las fiestas de la ciudad y los barrios tuvieron preponderancia en eso. ¿alguna influencia de otra ciudad tal vez? No. ¿O fue No espontáneo? creo. Estas cosas espontáneas ¿No? que se dan en la ciudad. Y las organizaciones barriales empezaron a funcionar de manera muy lógica y muy tranquila. No había reina de la ciudad. ¿Ya? Se elegían señoritas barriales. Ok. Y no habían broncas. Y luego hubo la mágica bonita, ¿no? Después la Masca Bonita, mucho los después. 70s. Y entonces los barrios concurrían a las elecciones de señoritas barriales y había la fiesta en el barrio y todos se llevaban muy bien. Ya en su adolescencia. Ya claro, En la adolescencia. claro. ¿Cómo era Eduardo Casalo de adolescente? Parrandero, No, dedicado a los serenos tal vez. ¿Cómo No. enamoraban en ese entonces? con serenos, pues Con los serenos. algo más emotivo. Ya. Y bueno, los adolescentes en la época nuestra, pues eran un poco más tranquilos. Todos se reunían, habían las jorgas de amigos y de compañeros y había mucho respeto para las chicas. Se visitaba a las chicas. Cuando ya aprendí a tocar bandolín y podía salir a la calle, pues los amigos jorobaban mucho por los serenos, ¿no? Ya. Y había a veces que hacer un largo turno Ah, para dar serenos a las enamoradas de los compañeros o en el Día de la Madre. ajá. Ahí sí la cosa era grave, porque habían muchos serenos que dar. Ay. Y la costumbre nuestra, mínimo 3 canciones. Acompañado por un guitarrista. O dos. 2, bueno, en mi jorga habían bastantes gentes aficionadas a la música. Ya. Lo ideal era tener al menos 2 guitarras por bandolín. Ya. Entonces, como habían gentes afectas a la música, a veces habían 4, 5, 6 guitarras, ¿no? Ajá. Casi una rondalia. Casi una rondalia, y tuve la suerte de tener amigos con excepcionales voces. ¿Ah?
como Fernando Barriga Zúñiga, una voz única. ¿Ah? Lamentablemente ahora con unas condiciones de salud bastante precarias. ¿Qué género musical? ¿El pasillo? Pasillo, bolero, ¿Ya? pasacalles, música nacional, ¿no? Ahí estaba Yarabí, Ya la vi. Yarabís, todo tipo, todo tipo. También entrábamos al pasodoble y al tango, Ajá. Completo, para conquistar damas. ¿sí? ¿Cómo le conquistó a la esposa? Bueno, yo me demoré mucho en casarme, ¿Así? pero yo me casé de 38 años, Oh, ya. pero también hubo sereno para María Victoria. Ah, ya. Y me Más de acompañaron, uno, me imagino. no, 3 serenos hubieron. Ya, ya. Y me acompañaron mis amigos, los hermanos Patricio y Vinicio Páez, Mauro Araque Jaramillo. Ah, ya. Los que las abuelitas les llamaban los alcahuetis. Bueno, así decían, ¿no? Sí. Así decían en esa época las abuelitas. Sí. Pero a las abuelitas también les gustaban recibir serenos, ¿no? Esos serenos elegantes. Claro. Claro, que ahora ya no se dan. Y ya no se acostumbra a eso. Primero porque pocos son los jóvenes que aprenden a tocar un instrumento musical. Ahora más funciona el celular, Ajá. las canciones que vienen desde el internet, ¿no? O los radios Sí. de los carros. Claro. Acá tenemos músicos que todavía destacan un poquito del arte, así es que vamos a seguir haciendo ese empeño para que no se pierda la cultura. La cultura que en realidad acá en la Tacunga necesita bastante fortalecimiento, Eduardito. Sí, yo creo que sí. La época ha hecho que la gente se aparte un poco de la cultura, esté dedicada a otras cosas. La educación ha pasado un tanto a un segundo plano. Yo veo eso, ¿no? Poco se lee, poco se conversa sobre cuestiones de fondo. Más hay una conversación superficial. No tengo yo nada en contra del fútbol, pero se habla mucho del fútbol, Fútbol. ¿no? El fútbol domina. Sí, sí, sí. Es una pasión. Es una pasión. Vea, yo creo que empieza el campeonato mundial de fútbol y la gente va apartándose del trabajo. Y cuando llegan los octavos, los cuartos de final, el mundo está paralizado. El momento de los partidos, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Nos olvidamos de todo lo demás. Sí. Es loable. Hay personas que todavía están queriendo hacer que la cultura florezca, que la cultura en la Tacunga vaya renaciendo. Y hay géneros también de jóvenes que hacen de todo un poco y se espera de que la Tacunga con eso no deje esta cultura que habían antaño. Ojalá siga así, ¿no? Que hayan iniciativas, pero sobre todo lo que se necesita es apoyo de las entidades, sean privadas o gubernamentales, encargadas de esta cosa, de fomentar la cultura. Hay que enseñar. Si no se enseña, ¿cómo la gente va a aprender? ¿Y cómo se va a dedicar a las actividades de la cultura? Recuerde que, haciendo memoria, ¿no? Usted también pisó las tablas en una obra de teatro. Claro, claro. Vea que no era hecha por la Casa de la Cultura, por el municipio, era hecha por un grupo cultural que había aquí, el Centro Cultural Victoria Vasco Nescubi, que motivaba. Y hacían verbenas y hacían comedias, ¿no? Ajá. Y recuerdo cuando Mauricio estuvo en tablas. Estuvimos haciendo unos pininos en teatro por ahí. Así es. Y deberíamos retomar este género de la cultura, del arte, como es el teatro. A pesar de que hoy no es muy adepto, no hay muchos adeptos al teatro. Es que no hay, porque no hay quien incentive. Yo recuerdo, vea, en la escuela nos enseñaban teatro, primero con los sainetes. Ah, Entonces nos enseñaban y éramos parte de los sainetes, y ahí se aprende. claro. Se aprende a perder el miedo del escenario, se aprende a hacer las cosas, se aprende a recitar, se aprende a hablar en público. Ajá. Y así nos enseñaban, y no solo en la escuela de los hermanos, esto pasaba en todas las escuelas. ¿Ya? Pero el pensum de estudios ha variado tanto, y estas cosas han pasado al olvido.
Entonces es difícil ahora que la gente se dedique a eso, salvo que tenga una afición especial. Ajá. O que ya en la parte formativa universitaria estudie eso. Claro. Con las mamanegras, ¿estamos rescatando la cultura? ¿Se nos está distorsionando de alguna forma? Yo creo que la Mama Negra de noviembre no está en el plano de mantener la tradición. Ha variado mucho, se ha distorsionado mucho. A lo que fue en los inicios, en sus Claro, inicios, en los a 60. lo que fue en los inicios. Teniendo en cuenta que la Mama Negra se inicia en la década del 60 en el barrio Centro, y la primera ocasión con Jorge Montalvo León como una parodia a la Mama Negra de septiembre. Ajá. Pero el barrio tenía una visión bastante diferente de la que hoy tiene la Mama Negra de noviembre, ¿no? Ya. En primera cosa, no quería competir con la de septiembre. Por eso se realizaba cada 5 años. Oh, ya. ¿No? Y hay un documento firmado por gentes del barrio Centro en donde hacen un recuento de estas cosas, ¿no? Al siguiente año de la primera Mama Negra, me parece que se hizo una parodia a la plaza, al comercio. A la feria. A la feria. A la feria del Salto, a la feria del sábado. Ya. Y ahí los barrios colaboraron espontáneamente, ¿no? Y en la feria del barrio Centro teníamos todo. Teníamos desde comisario municipal y hasta cárcel municipal. Ya. La cárcel fue en la casa de la familia Naveda Espinosa, hoy del Colegio Vicente León, ¿no? Oh, ya. Ahí estaba, en ese patio había un garaje cubierto para el carro de don Humberto Naveda, y ese garaje cubierto se convirtió en cárcel. Ah. Y el comisario municipal era el teniente retirado Hugo Rampani. Oh, ya. Teníamos 2 gringos Ajá. dentro del barrio, uno de ellos era Marco Carolis, Ah. pero la señorita barrial del sur, Gringo por sus características físicas. claro, y ¿no? porque estaba disfrazado de eso, ¿no? Ya, ok. Mi hermano y Francisco Barriga, por ejemplo, estaban como los pilagüines vendiendo ajo, Oh, ya. con ese traje, ¿no? Ajá. Y Marco Carolis era el turista. Pero la señorita barrial del sur, Marta Hidalgo, hija de Cornelio Hidalgo, había organizado a sus amigos del barrio, y llegaron los turistas del barrio sur para conocer The Indian Market of Latacunga, el mercado indígena. Así eran los barrios, vea. Indian Market. The Indian Market of Latacunga. Ok. Un personaje que destacaba, doña Dioselina. Claro, Sí, sí. nuestra señorita dueña del Hotel Imperial, Dioselina García, era el juguete del barrio, pero con mucho respeto para ella. Ya. Era una persona muy colaboradora. Recuerdo que en el barrio se hacían partidos de fútbol callejeros en las noches, ¿no? Ajá. Durante las fiestas. Y ella era la que daba la primera patada a la pelota. El personaje más honorable de la Tacunga. Claro, era muy muy colaboradora. Vea, en esa feria, con Manuel Aguilera, que era con quien mejor se entendía, con el vecino Manuel Aguilera, ella salió de Rosa Encantada, Ya. en un cajoncito, pues todo le acondicionaron. Y entonces, en esa época, en las ferias, las rosas encantadas cumplían con la tradición de adivinar. Entonces, ella fue nuestra rosa Una especie de encantada. adivina. Claro. Ya. Y los médicos de la clínica Santa Cecilia, como estuvo de moda la vacunación por la parálisis infantil o poliomielitis, ellos daban las vacunas La clínica Santa Cecilia inició en el Parque Vicente en el León. Parque Vicente León, ¿Ya? en esa casa de la familia Ah, Espinosa. la que Ahí. nos dice usted. Entonces, la vacunación para la poliomielitis era oral y tenía 3 dosis. Ah, ya. Y recuerdo claramente que los médicos más altos de la clínica daban la primera dosis en una camilla, que era un licor, un trago, pero bastante suave, ¿no? Ya. En una camilla del alto de los asientos que tenemos. Ajá. Los médicos de mediana talla daban la segunda dosis a continuación en una camilla más alta. Y los más chiquitos, Carlos Hugo Páez y el doctor Mogollón,
daban la tercera dosis en una camilla que estaba casi a los 2 metros de altura. Entonces habían los enfermeros auxiliares que subían. Ah, ya. Y detrás de ellos estaba la Rosa Encantada, nuestra Dioselina García. Eso estamos hablando de este festejo que hubo Claro, en ese entonces. en ese entonces. Luego de este año... Al siguiente año recuerdo que el Barrio Centro hizo un circo. Hizo un circo. Entonces había de todo. Dioselina García salió en un trapecio Sí. porque armaron los hermanos Aguilera Parreño en una camioneta, salió sentadita en el trapecio como trapecista, y teníamos en ese circo había una serie de zoológico. Todos los vecinos del barrio que tenían un apodo, ¿no? Salieron disfrazados de su apodo. Por ejemplo, el Yamingo Muñoz. La flora y la fauna de la Claro, tierra. claro. El pescado barea, el perro lavanda y así por el estilo. El lechuga hidalgo. Claro. El chiche héroes. Claro. El arbolito naranjo. Bueno, el arbolito, ellos eran del barrio sur. Ah, ya. Entonces, pero todas esas gentes concurrían a ver las cosas. Ya, ¿no? ya. Era bastante interesante. Y luego de 5 años se retoma una Mama Negra. Se vuelve a salir la Mama Negra y fue Edmundo Pazmiño Cajiao, la segunda Mama Negra. Ah. Y yo recuerdo, una de las primeras, o la primera Mama Negra que yo recuerdo de noviembre es de el señor Dávalos. Esa es la del 75. Ya. Pero antes de pasar a otra cosa, en las Mama Negras del centro teníamos personajes muy especiales. Y voy a recordar a 2, que en paz descansen. Tuvimos 2 camisonas increíbles y fuera de serie. Sí. La una coqueta y la otra zángana. Ah, La coqueta Aníbal Espíndola ya. y la zángana su tío. Huguito. Hugo Ramiro Salazar Albán. Hasta la- Irreemplazables. Sí. Irreemplazables. Y ellos fueron camisonas o guarichas hasta avanzada edad. Claro. Sí, hasta Claro. no muchos años. Y ellos jamás perdieron su sal Ya. y su modo de ser. La esencia. Pero en esa época, pues, se ceñían a la tradición. Ya. Hoy la camisona tiene una connotación sexual. Sí. Sí, sí, ¿No? sí. Como pasa con las locas viudas. Exacto. Ajá. Está... Que son locas, pero no viudas. Sí, totalmente, totalmente. Y se espera de que esto cambie algún rato, pero bastante difícil veo eso, que Sí, vuelva sí. a la esencia y que... ¿Cómo visora usted una Mama Negra al futuro con estos cambios que se han dado? Ojalá las gentes que tienen relación con la Mama Negra hagan que retorne al origen, que se respete la tradición Ujú. y que la figuración quede en segundo plano. Ah. No sé, nunca tuvieron careta Mama Negra en noviembre. No, Nunca tuvieron. no, por una simple razón. Los vecinos del barrio queríamos ver, pues, a los vecinos, ¿no? Queríamos verle a Jorge Montalvo de Mama Negra, ¿no? Ya. Queríamos verle al eterno profesor de dibujo técnico del Colegio Vicente León, al Yuro Vázquez de capitán, Ya. pero queríamos verle, Ya. Que se luzcan. claro. Queremos hacer una pausa, Eduarditos. Tenemos un segmento de cámara oculta. Hemos vuelto a las calles a hacer cámara oculta y hemos hecho ahora una broma. Les hemos puesto un cestito de basura en la cabeza a las personas a ver cuál es la reacción. Así es que vamos a ver de qué se trata esta broma. Santiago Escobar estuvo con nosotros, así es que veamos. ¿Qué estás, pues? ¿De qué? ¿Qué pasa? Allá arriba les mi pana. De arriba está lloviendo baldes. De arriba estaban cayendo los baldes. Baldes de basura, pero. Ah. De eso se trata la Se broma. trata esta broma el día de hoy, un poquito de hacerles reír a la gente y poniéndoles el balde en la cabeza. Ojalá no digan estos que agrios. ¡Qué agrios, qué feos, marafé! Veamos, veamos.
Usted me pone a mí. Saluda a la cámara. Buenas tardes. Mira que están grabando. ¡Ay, caramba! Saluda a la cámara, Miltito. Hable serio, pues. A los años que nos tutean. A los años que nos dicen tu. Pero estuvo chévere. Chévere, estuvo muy chévere. Alguna gente que se molestó, pero bueno, ese es los gajes del oficio, hermano. Así toca, así es que cuando nos vean por ahí no se enojarán mucho porque si no. Pero ni siquiera nos dieron habitas, güey. Habitas, nos dieron habitas Don Víctor. Don Víctor, esas habitas Dios Don le Víctor pague es- por eso. Don Víctor, esas habitas Dios le pague muy ricas. Muy buenas. La próxima semana vamos a tener más cosas, así es que no se pierdan aquí en Cámara Oculta. Exacto, sí, para darles un anticipo, este sábado 16 de noviembre, desde las 8 de la noche, no te puedes perder Galaxy Discotech, la mejor farra del año, Baltasara Neon Fest. Ahí vamos a estar nosotros presentes. El cover es de $5, puedes comprarlo también en Luchos Candelas, así que ahí estaremos y pilas para esa fiesta, ¿no? Estuvimos festejando a la Tacunga 199 años este 11 de noviembre. Esperamos de que la Tacunga siga cumpliendo muchísimos años más así de esa forma. Así que siga cumpliendo muchos años más en esta tierra tan hermosa que es mi querida la Tacunga. Lindo rincón de mi patria. Lindo rincón de mi patria. Y quiero, Jatoncito, mandar un saludo muy especial. Mande. Para Berito Merino, que cumple este martes 12 de noviembre años. Así que, Berito, un fuerte abrazo. Ah, caramba. Del canal de la marca. Este TV. 12, ya pues ahora es 12. Hoy es 12, Berito. Que la pases muy bien, que Dios te bendiga y pues sigue cumpliendo muchos años más. Muy bien, pues ahí entonces ese saludo a la querida reportera De aquí, presentadora justamente de marca. de la marca. Marca TV. Muy bien.
se nos acabó el tiempo, así es que nos vemos la próxima semana. La próxima semana con muchas más sorpresas y no se olviden de esa fiesta, ¿no? Que ahí vamos a estar haciendo un poco de locuras. Y si nos ven en la calle, Saluden. esto fue Cabra Oculta. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Gracias, continuamos conversando con Recato. Estuvimos con esa cámara oculta antes del corte comercial. Muchas gracias a nuestros amigos que colaboran y que también se enojaron por ahí un poquito, pero el humor es más, rescatando un poco. Bueno, el humor es importante y hay personas que reaccionan bien y otras que reaccionan un poco mal, pero bueno, Sí. Así es la vida, ¿no? Sí, así toca en estas calles de Latacunga. Hablábamos de la nomenclatura mientras estábamos en el corte de Eduardito y es bastante importante lo que se ha hecho en antaño acá en Latacunga. Claro, las calles de la ciudad fueron adquiriendo nombres de próceres de la independencia o de personas importantes de la localidad, ¿no? Y el Consejo Municipal, de acuerdo con la ley de régimen municipal primero y ahora con el COTAD, es el encargado de esta cuestión, ¿no? Entonces se estableció en años anteriores la ordenanza de nomenclatura de la ciudad y de acuerdo con esa ordenanza y a las disposiciones de esa ordenanza se van nominando las nuevas calles. Lamentablemente, en las últimas administraciones municipales no se ha tomado en cuenta esa ordenanza y hay calles a las que les pusieron el nombre sin cumplir con los requisitos que exige la ordenanza, sino sencillamente pintaron el letrero y lo pusieron. ¿Cuáles son los requisitos? Los más sobresalientes. Recuerdo que el primer requisito es un informe de la Jefatura de Cultura, Ya. para saber, obviamente, ¿no? Para saber si es que el nuevo nombre o el nombre de la persona que va a llevar esa calle conviene o no conviene, ¿no es cierto? Primera cosa. Ya. Segundo, un informe del Departamento de Obras Públicas, para saber si la calle está en buen estado, está en mal estado, si existe o si no existe. Ya. Y si no son solamente 2 cuadras. Claro. Y el tercer requisito, el proyecto de reforma a la ordenanza de la ciudad, a la ordenanza de nomenclatura. ¿Por qué el proyecto de reforma? Porque puede darse el caso de que se quiera cambiar de nombre a una calle ya existente, Ya. o se tenga que poner a una calle nueva un nuevo nombre e incluir esa calle que está sin nombre para que conste dentro de la lista de las calles de la ciudad. ¿Han habido errores? Claro que sí. Sí. Por ejemplo, la calle Héroes del Cenepa fue nominada sin cumplir con los requisitos. Ah. ¿Y dónde es la era? La calle Héroes del Cenepa, Ignorante. la calle que va desde el redondel de San Buenaventura, ese redondel que se hizo en la prolongación de la avenida Amazonas, Ya. hacia la antigua E35, hoy avenida Luis Alfaro, ¿no? Ah. Esa es la calle Héroes del Cenepa. Y se quedó ya con ese nombre. Claro, Ya no le cambiaron. claro. Pero ya la ciudad no ha sido tan grande como para acudir a unos nombres raros. Yo en Ambato había visto algunos nombres un poco raros. No recuerdo bien, nombres como de historietas, de cómics. Sí, se han dado esas cosas. Vea, pero por ejemplo aquí en mi barrio, en Barrio Locoa, las calles llevan nombres de lagunas. Ah, sí. Laguna de Corta, Laguna Cuyeveno, Laguna Coribrilla, Ajá. y así por el estilo, ¿no? Claro. Y si hay personas que merecen ser recordadas. Sí. En la zona de la Maldonado Toledo y los Nevados tenemos nombres de nevados, está la Cotopaxi, la Eliniza, Sí. nombres de ríos, ¿no? Claro, de ríos también, de ríos importantes del país, no solo de aquí. Así es. Esa es la nomenclatura que es de forma damerales, ¿no? Sí. Bueno, toda ciudad española tiene una planta dameral. Ya. El damero era la base del juego de damas españoles, similar al tablero del ajedrez, ¿no? Entonces los españoles tenían esa forma de crear las urbes, las ciudades, ¿no? La planta de damero, la plaza mayor en el centro de la ciudad, y a partir de ella, las calles que se van por los 4 puntos, los 4 puntos cardinales, con cuadras, generalmente cuadradas. Ajá. O sea, con manzanas, digamos así, generalmente cuadradas, de una cuadra
hasta donde la geografía permitía. Claro. Ahora, aquí en la Tacunga no se cumple muy bien la planta de damero exacta, porque en el centro histórico no guardan mayor relación, en el primer núcleo urbano no tenemos exactamente manzanas cuadradas, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿De rectangulares o de otro? Por ejemplo, figura? Por ejemplo, hay una que tiene una esquina cortada, ¿no? En la plaza de San Francisco. La manzana que queda entre la Quijano y Ordóñez, Ramírez Fita y Luis Fernando Vivero. Ya. En el parque, hacia el parque de San Francisco, le falta una esquina, pues. Está comida una esquina y no es cuadrada, Ya. ni es rectangular. Bien. Ese tipo de costes se dan en algunos países, en algunas otras partes. Sí, pero aquí en muy pocas ciudades. Si ustedes comparan la planta original de Ibarra, la planta original de Riobamba, la planta original de Quito, no tienen esa cosa. Aquí sí. Es la particularidad acá de Claro. la Tacunga. La historia de la Tacunga, la historia más antigua, lo que hablábamos de la historia de la independencia, y que nos falta todavía muchas personas conocer porque no nos dedicamos a la lectura, se debe rescatar, Eduardito. Claro, pero son las instituciones encargadas de eso las que deben motivar el conocimiento de la historia de la ciudad y poder publicar las nuevas investigaciones que se han hecho, porque sí hay, pero están ahí, guardadas. Últimamente lo que se está recurriendo es a un audiovisual. Ya no se escriben libros, sin embargo salen unos audiovisuales que tratan de rescatar un poco de lo que necesitamos saber. Así es, pero todo eso debe estar bien enfocado, que tenga bases reales, que se deje de lado, que digamos, la novela. Si la investigación histórica no se basa en pruebas fehacientes y en pruebas documentales, no hacemos historia, sino novela. Debemos dejar de imaginar y ver las cosas reales. Entramos en lo ficticio y eso puede... Claro, y a veces se crean falsas expectativas, ¿no? O falsos valores. Y no debe ser así, debemos basarnos en pruebas reales. El Parque Vicente León tiene bastante historia. Conocemos de que los monumentos son franceses, Eduardito. Antes de esto había un... Bueno, la Plaza Mayor de la ciudad de Mauricio guardaba la estructura española. Era una plaza, un lugar abierto al que le rodeaban casas. La plaza, desde el punto de vista español, es un lugar para la convivencia urbana y para el comercio. Y también para favorecer determinados servicios de la urbe. En plazas mayores, no en todas, pero hay plazas mayores en donde se instalaron pilas para que los vecinos puedan abastecerse de agua. Entonces, en la Plaza Mayor, la parte religiosa se realizaba con procesiones, con cosas así. La parte administrativa, se informaba a la gente sobre las decisiones de las autoridades con los bandos, ¿no? Ahí la gente también realizaba mercado, la parte comercial. ¿Una glorieta también? Sí, se instalaba una glorieta cuando habían fiestas. Hay fotos con eso, ¿no? Sí. Hay fotos y pinturas de Marquito Carolis. De mi amigo loco, Marco Carolis, que en paz descanse. Marquito Carolis tenía la particularidad de dibujarles a sus amigos, así sean los paisajes Sí. los antiguos. Así era él. Sí. Entonces, volviéndolo a la Plaza Mayor, aquí pasó eso. Sí. Pero llegó un momento en que la gente decidió cambiar. Y se transformó la Plaza Mayor en parque. Concepto inglés que se puso de moda en América. Y tuvimos un primer parque con calles transversales, pero se mantuvo la pila en el centro. Y le debemos a Marco Carolis el haber recuperado esa pila de una de las parroquias de esta ciudad, y ahora está colocada esa pila en Santo Domingo. Esa fue la primera pila. El tanque de presión de esa pila estaba en la Escuela La Salle. Yo conocí cuando estudiante, todavía sobraba en la década del 60 el tanque ahí. Eran aguas que venían de la vertiente del Pilancón, llegaban a ese tanque y de ahí
mediante tubos de barro cocido, unidos con mortero de cal, iban hacia la pila del centro. Ya. Y la gente se abastecía de agua de ahí. Sí, se veía indígenas con los fondos enormes de Claro, las palmas. los aguadores, aunque el término que más ha prevalecido es el de aguatero. Pero aguatero era más enfocado hacia el que llevaba agua en el nivel rural, para el cultivo agrícola. Ah, ya. Pero ese término ha durado hasta ahora, el de aguador desapareció. Ah, ya. Ahora es el aguatero. Sí. El que se utilizaba inclusive en los partidos de fútbol, los equipos de fútbol. Claro, los aguateros. Los aguateros del fútbol. Vea, cuando mis amigos mis compañeros quedaron campeones, cuando estábamos en sexto grado, quedaron campeones del interescolar. Ya. Yo era uno de los aguateros, pero no llevaba solo agua, sino limonada para los jugadores. Ya. Y Ángel Rocha era un excelente guardameta, el doctor Ángel Rocha Romero. Ya. Angelito Rocha, que fue mamanera. Sí. El que fue Mamá Negra, Ya. también fue Mamá Negra. Ah, claro. Pero él era estudiante de la Escuela La Salle y después de Vicente León. Por problemas como el señor Hidrobo, emigró de la ciudad y se graduó en el Colegio Mejía de Quito. Ah, fue para allá. Sí, Y quinto curso. Y me imagino que siguió la universidad y luego volvió. Claro. Como muchos de los, como usted, ¿verdad? Sí, él es uno de los que ha sido permanentemente, permanentemente amigo de la Tacunga al retornar todos los fines de semana. Ah. Él no se olvidó de la ciudad, Siempre estuvo por acá. siempre. Incluso vino a candidatizarse. Sí, bueno, él decidió esto y se candidatizó y lamentablemente la gente no entendió cuál era su punto de vista y no quedó en un buen lugar, como muchas personas de la condición de él, ¿no? Personas honestas que practican valores. Si hacemos un análisis de las últimas elecciones, las gentes con esas características quedaron al último. Uno de los últimos políticos más recordados, más reconocidos de la Tacunga, Rafael Cajial. Sí, claro, uno de los últimos. Es de destacar todo lo que hizo Rafael. Un buen alcalde que trató de industrializar esta ciudad, que trató de llevarla mucho más hacia el modernismo. Pero no fue el único de los buenos alcaldes. Yo recuerdo a personas como Luis Ripalda o el doctor Gonzalo Zúñiga Alcázar, ¿no? Estamos hablando de los 60, 70. 70s. 70, los últimos alcaldes, a lo mejor los más recordados tal vez por los... Por ejemplo, el doctor Gonzalo Zúñiga Alcázar, alcalde de la Tacunga, el último alcalde que se preocupó por el agua potable de la ciudad. Instaló un nuevo sistema de agua con tuberías de PVC y recuerdo que la empresa Coandes era la contratista de esto, ¿no? Y hay un dato en la Gaceta de esa época, la empresa Coandes decía: agua en la Tacunga hasta el año 2002. ¿A quién le tocaba tomar la posta? Al alcalde Rubén Terán, pero él no hizo nada. Rafael Maya sí lo hizo. Claro, estuvo, me acuerdo que alguna vez subimos con el grupo de periodistas a las lomas de Alcoceres. Claro, se construyó una nueva planta, quedó en construcción la nueva planta de la loma de Alcoceres con Rafael Maya. Pero al que le tocaba, cronológicamente hablando, a Rubén Terán. Pero a nadie le interesa hacer obras en la ciudad, obras que se entierran porque no dan votos, porque no se ven. Porque no son visibles, claro. Ese es uno de los defectos que tenemos hasta hoy. Claro. ¿Qué necesita la Tacunga hoy en día? Aparte de estos... Vea, la Tacunga lo que necesita es conversar, ponernos de acuerdo los ciudadanos en qué queremos hacer con nuestra ciudad y a dónde queremos llegar. Esto es lo que primero necesita. Y segundo, debemos enseñar a los políticos a proceder bien. ¿Y cómo podemos hacer eso los ciudadanos? Con el voto. Si alguien se portó mal, pues no votemos por él. Pero estas cosas que están en nuestras manos son las más difíciles de que sucedan. Nos olvidamos pronto. Claro, pues. Eso uno. Y segundo, no votamos por una persona
honesta. Vamos a optar por el vivo, porque con él sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? El otro es el bobo, Ya, claro. entonces no nos conviene. Y eso, vea, eso es un grado de corrupción. Candidatarse ya con esta premisa. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud, pues. Ya. Nosotros tenemos que cambiar de actitud. Saber por qué votar. Escoger bien. Hablábamos de Ángel Rocha, por ejemplo. Claro, pongo por decir un ejemplo, Un ejemplo, uno de tantos. uno de tantos. Muy bien, Eduardito, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Nos va terminando ya un poco el tiempo. Simplemente un mensaje a los latacunqueños. Estamos en fiestas, casi terminando las fiestas. Estamos en fiestas. Se han alargado un poco con lo de la Mama Negra al 23. ¿Y qué decir al pueblo, a la Tacunga, para festejarle bien a nuestra tierra? Yo creo que debemos analizar las cosas tranquilamente. Estamos muy cerca de cumplir los 200 años del primer acto de rebeldía de esta ciudad que nos condujo a la independencia. 11 de noviembre de 1820, ¿no? Se hablaba de un año jubilar que debería empezar este 11. Deberíamos empezar eso. La gente de la ciudad se levantó en contra de la guarnición española y aquí hubo muerto. Murió el comandante de la guarnición española. No pasó lo mismo en Ambato y en Riobamba, ¿no? Para mí señalo estas dos ciudades porque es difícil de aceptar de que haya sido solo una coincidencia, que tanto en Ambato, en Riobamba y en la Tacunga, con un solo día de diferencia ya han hecho los mismos movimientos. Para mí eso tiene que ser, más bien dicho, es señal de un acuerdo para dividir a la fuerza española como estrategia. Ya. Ataque estratégico en las tres ciudades. En las tres ciudades, cosa de que las guarniciones no puedan juntarse, pues, sino que cada cual esté en su sitio. Y si no aumentan en número, si no son en un buen número, pues no van a lograr nada. Eso hicieron, ¿no? Entonces aquí hubo esto. Pero nuestro primer día de independencia es el día que Sucre llegó acá. Ahí dejaron de mandar las autoridades españolas. 2 de mayo de 1822. Nuestra primera autoridad independiente, el general Sucre. Y después de que él parte de aquí, luego de 11 días, queda una persona que él nombra, más o menos podemos decir que quedó como el jefe civil y militar, Felipe Sáenz de Viteri, que fue quien comandó la caballería que atacó el convento de Santo Domingo, convertido en cuartel, ¿no? Ya. Es donde que se sublevaron los patriotas. Claro, ahí fue la bronca, pues. Ya. Y ahí murió el sargento Morales, ¿no? Ok. Y ese es entonces lo que vamos repasando un poquito la historia que algunas veces se nos va o que ni siquiera la sabemos. Es que así es, vea. Y para hacer un parangón, Quito, 10 de agosto de 1809, primer grito. 24 de mayo de 1822. Ya. Entonces la Tacunga, 11 de noviembre del 820, 2 de mayo del 822. La Tacunga, ¿qué le dio al general Sucre? Aquí le estableció su cuartel general, se quedó 11 días. Ya. ¿Qué le dio la Tacunga? Esto no le va a reconocer el país jamás a esta ciudad. Vituallas, descanso para sus tropas, dinero, pólvora y hombres para la batalla de Pichincho. Hay listas. ¿Y dónde debe haberse planificado todo el... Debe haber hecho algo aquí, pues, ¿no? Entonces de aquí partió, le dio guías también para que no se tope con las avanzadillas del López que le esperaba en Machachi. Entonces parten por las faldas del Cotopaxi, por la hacienda que nosotros conocimos como Pedregal Tambo, una hacienda que abarcaba territorios de dos provincias, Cotopaxi y Pichincha, ¿no? Va por ahí, por las faldas del Cotopaxi, a la parte alta de Machachi, más o menos por lo que serían las actuales Puichig y Romerillos, y baja al Valle de los Chillos. Pernocta en la hacienda que fue de Camilo Ponce, Las Herrerías, y de ahí cruza hacia Chillogallo. Todo esto a lomo de caballo. Todo esto a lomo de caballo. Como decimos, se decía antes, chaquiñén, chaquiñén. Claro, con guías. El coronel Galo Chacón y Surieta escribió sobre es una anécdota, digamos, es casi una leyenda,
de un caballo blanco que le prestaron a Sucre, ¿no? Interesante. Interesante como lo que hemos tenido hoy con Eduardo Cázola. Muchas gracias, Eduardito. Esperamos poder seguir conversando en la próxima oportunidad. Alguna otra ocasión, con mucho gusto. Y se nos quedó un poquito, nos quedamos debiendo la vihuelita y el bandolín. Lamentablemente, mi bandolín está un poco afectado de salud y no fue posible. Está en terapia. Sí, pero no es mayor cosa. Ah, ya. El problema se suscita por el temporal, ¿no? Han habido calores y fríos y la dilatación y la contracción hizo que la cejilla, que es de hueso, se fracturara. Mandar reparación. Claro, hay que Normalmente hacerlo. lo hubiera reparado Mundi Lanas. Obvio. Él era el luthier. Él es el luthier que reparó el bandolín que me heredó mi padre, que ya es de 1907, ya tiene más de 100 años. Él reparó ese y me hizo otro. Ah, qué chévere, genial. Es uno de los más recordados luthieres de acá. Él se dedicó ya bastante veterano a este arte, pero siempre le gustó. Y era un muy buen músico. Y todo el mundo le recuerda por su habilidad para la guitarra. Sí, muy buen oído. Y yo le voy a decir una cosa, que para mí era mejor acordeonista que guitarrista. ¿Sí? Sí, Y nunca excelente. con el- Eso él aprendió en Chile cuando su padre trabajó en Chile en las minas, Ya. en un colegio de curas en La Serena. Aprendí entonces, nunca le vi tocar el No, acordeón. no, era espectacular con, ¿Sí? con el acordeón. No, pues con la guitarra era genial, me imagino. Espectacular con el acordeón. No le gustaba mucho Ah, tocar el acordeón, con razón. pero le obligábamos. Y acordeón propio de él. Sí, él llegó a comprar un acordeón de 120 bajos. Con ese acordeón se le podía ver en la condición perfecta. Ya. Un acordeón más chico no le permitía tocar como él quería. Ah. Con el acordeón de 120 bajos sí estaba completamente cómodo. Fabricado para Mundi Lanes. Ah, El acordeón. Algunas guitarras quedaron de él. Me acuerdo de una guitarra que tenía por ahí. sí, sí. Yo tengo una guitarra de él, de la primera época, antes de que se vaya a estudiar esto en España con el maestro Romanillos, ¿no? Ah, La mía es la 007, como James Bond. Tiene licencia para matar. ya. Esta tiene la parte de atrás de curva, me parece. Tenía las guitarras redondas. La mía es tradicional, Ah, ya. plana, pero con ese número. Ah, 007. Con licencia para matar. James Bond. Una de las reliquias entonces de Mundi Lanas. Ahora sí queremos agradecer, Eduardito, y entonces queda pactado para una próxima una guitarreada. Si Con es que nos gusto. está viendo Parcito Páez, a ver si es que nos acompaña. Podríamos volver a hacer una música con los amigos, ¿no? Ojalá haya la oportunidad. Se nos está alargando un poco. ¿A la agrupación que tiene usted? ¿O tiene todavía? Bueno, nosotros tenemos un grupo de amigos de la música, ¿no? Ah. Pero es bastante difícil reunirse. Ya. Por eso es que yo querían ponerle un nombre, le dije, vean, el nombre que nos conviene es Inconstancia. Acertadísimo. Claro. Muy bien, queda pactada entonces, Eduardito, para una próxima. Nos hemos ilustrado mucho en esta noche sobre la cultura, sobre la historia de nuestra tierra, aprovechando de que estamos en estas fechas muy festivas para la Tacunga. Y ¡que viva la Tacunga! Que viva la Tacunga, y quisiera decirles un último mensaje a los atacungaños. Quiéranle a esta tierra, trabajen por ella, luchen por ella. Que es lo que se merece la Tacunga. Claro. Muy bien, muchas gracias, Eduardito. Estamos en La Marca TV, también estamos en YouTube, gracias a las personas que nos ven a través de esta importante red. Vayan suscribiéndose. Queremos agradecer a nuestro querido amigo Walter Osorio, que es el que nos pone así a la moda y bien puestos, ¿no? A Freddy Cangui también en Producciones La Mar. Ha venido también nuestro amigo Darwin ahora sí, a visitarnos, muchas gracias. Y le queremos tener acá arriba también con la musiquita. Muy bien, de esa forma nos despedimos, nos vemos la próxima. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.